Capítulo 6. Enfrentamiento en la oscuridad. 5 minutos después de alejarse de Magnus, Alec lo vio meter la mano en una jaula llena de monos demoníacos, venenosos y de afiladas garras. Agarró el mango del cuchillo serafín, pero se contuvo. Estaba en el mercado de sombras. Allí las reglas eran diferentes. Lo sabía. Por suerte, Magnus solo acarició a una de las feroces criaturas con una mano cargada de anillos, y se alejó del tenderete hacia otro, donde se encontraba un grupito de enfadados licántropos. Basta de la opresión de los licántropos por parte de los no muertos, decía una mujer loba, que agitaba una cartel que rezaba Subterráneos Unidos. Magnus cogió un panfleto y sonrió a la licántropa, dejándola deslumbrada. Magnus ejercía ese efecto sobre la gente. Alec recordó cómo lo había estado mirando el mercader de sangre. Antes de conocer a Magnus, Alec solía lanzar miradas nerviosas a algunos chicos algunas veces, a Jace, o a cazadores de sombras que visitaban el instituto, o a mundanos por las concurridas calles de Nueva York. Pero ahora, cuando Magnus y él se hallaban en el mismo lugar, a Alec le resultaba difícil fijarse en nadie que no fuera él. ¿Aún se fijaría Magnus en los hombres apuestos o pensaría que las mujeres eran hermosas? Alec sintió un fuerte hormigueo nervioso al pensar en cuánta gente estaría encantada de que fallara esa prueba de su relación. Se bajó un poco más la capucha y siguió a su amigo a distancia. Magnus se acercó a un boticario y compró algunas hierbas. Después de eso, se detuvo y habló con una hada de pelo violeta que pedía dinero para alimentar al basilisco que tenía por mascota. Cruzó al puesto delante y se pasó lo que pareció casi una hora regateando por algo que era sospechosamente semejante al pelo humano. Alec confiaba en que Magnus supiera lo que estaba haciendo. El brujo emanaba confianza con muy poco esfuerzo. Parecía estar siempre controlando la situación, incluso cuando no era así. Era una de las cosas que Alec más admiraba de él. Cuando Magnus siguió adelante, Alec se metió sigilosamente en la calle adyacente. Estaba lo suficientemente apartado para no despertar sospechas, pero a solo 5 saltos de él. Observaba no únicamente a su novio sino a todos los que lo rodeaban, desde un grupo de dríadas que intentaba traer a Magnus a su tienda hasta la delgaducha niña carterista con una corona de pinchos en la cabeza que lo seguía con no demasiadas buenas intenciones. Cuando la niña se lanzó, Alec hizo lo mismo, y le agarró los pringosos dedos justo antes de que los metiera en el bolsillo de Magnus. Luego la arrastró entre dos puestos con tal rapidez que nadie lo notó. La niña se retorció con tanta violencia para soltarse que a Alec se le salió uno de los guantes y ya vio las runas de su mano. El pálido tono verde desapareció de su cara, dejándola de color gris. J. Suis de Sole, susurró, y al ver la mirada de incomprensión de Alec, cambió de idioma, lo siento. Por favor, no me hagas daño. Prometo que no lo volveré a hacer. La niña estaba tan delgada que Alec le podría haber rodeado la cintura con el pulgar y el índice. Las hadas pocas veces aparentaban la edad que tenían, pero esta niña parecía tan joven como su hermano Max, al que habían matado durante la guerra. Los cazadores de sombras somos guerreros, había dicho su padre. Perdemos, y seguimos luchando. Max había sido demasiado joven para luchar. Y ya nunca aprendería. Alex siempre se preocupaba por su hermana y su parabatay, que eran temerarios e intrépidos. Siempre los intentaba proteger desesperadamente. Pero nunca se le había ocurrido que tenía que estar alerta para proteger a Max. Le había fallado a su hermanito. Max había sido muy delgado. Solía mirarlo fijamente, igual que estaba haciendo esa chica con sus grandes ojos tras las gafas. Por un instante, a Alec le costó respirar y apartó la mirada de ella. La niña no trató de aprovechar la oportunidad y escaparse al notar que la agarraba con menos fuerza. Cuando volvió a mirarla, ella seguía con los ojos clavados en él. Cazador de sombras, dijo, ¿estás bien? Alex sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos. Los cazadores de sombras siguen luchando, repitió la voz de su padre en su interior. Estoy bien, le dijo a la niña, con la voz un poco engolada. ¿Cómo te llamas? Rose, contestó ella. ¿Tienes hambre, Rose? A la niña le tembló el labio. Intentó escapar, pero él la agarró por la camisa. Ella le dio una palmada en el brazo y parecía estar a punto de morderlo cuando vio el dinero en la mano de Alec. Ve a comprarte comida, dijo ofreciéndoselo. En cuanto abrió la mano, el dinero desapareció. No le dio las gracias, solo asintió y salió corriendo. Y deja de robar. Le gritó mientras ella ya se alejaba. Y así fue como se quedó sin dinero.
Cuando salió del Instituto de Nueva York, con una bolsa de viaje colgada al hombro, para comenzar sus vacaciones, su madre corrió hacia él y le puso dinero en la mano, aunque él trató de rechazarlo. Ve y sé feliz, le había dicho ella. Alex se preguntó si lo habría timado una chica hada. Podía tener cientos de años, y se sabía que a las hadas les encantaba timar a los mortales. Pero decidió creer que la niña era lo que parecía, una niña hambrienta y asustada, y con eso se sintió contento de haberla ayudado. El dinero había estado bien gastado. A su padre no le gustó nada que Alec dejara el instituto para irse de viaje con Magnus. ¿Qué te ha dicho de nosotros? Le había preguntado Robert Lightwood, yendo de arriba abajo en la habitación de Alec, como un gato atrapado. En su juventud, sus padres fueron seguidores de Valentine, el malvado cazador de sombras que había iniciado la última guerra. Alex supuso que Magnus le podría contar bastantes historias sobre ellos si quisiera. Nada, le había contestado Alec, enfadado. Él no es así. ¿Y qué te ha contado de sí mismo? Preguntó Robert. Y cuando vio que Alec permanecía en silencio, añadió, tampoco nada, supongo. Alec no sabía qué expresión tenía en ese momento, lo asustado que podía haber parecido, pero el rostro de su padre se suavizó. Mira, hijo, no puedes creer que eso vaya a tener futuro, le dijo. No con un subterráneo, o con un hombre. Entiendo que tengas que ser sincero contigo mismo, pero a veces es mejor ser listo y tomar un camino diferente, incluso si te sientes tentado. No quiero que tu vida sea más difícil de lo que ya va a ser. Eres muy joven, y no sabes cómo es el mundo en realidad. No quiero que seas infeliz. Alex se lo quedó mirando. ¿Y qué es lo que me hará feliz mintiendo? Antes no era feliz. Ahora lo soy. ¿Cómo puede serlo? Decir la verdad me hace feliz, replicó Alec. Magnus me hace feliz. No me importa si es difícil. El rostro de su padre le pareció cargado de tristeza y preocupación. Alex se había pasado toda la vida asustado de que pudiera poner esa expresión por su causa. Había intentado evitarlo con todas sus fuerzas. Alec, le susurró su padre, no quiero que vayas. Papá, le contestó Alec, me voy. Una respuesta instintiva interrumpió ese recuerdo, porque sus ojos captaron el blazer de terciopelo rojo de Magnus destellando en la distancia. Volvió al presente y se apresuró en la dirección en que había visto la chaqueta. Cuando llegó cerca de él, Magnus estaba metiéndose en un callejón oscuro detrás de una fila de puestos, y entonces, alguien envuelto en una capa apareció desde algún escondite y lo siguió sigilosamente por el callejón. Alec ya había perdido de vista a Magnus y pronto perdería al encapuchado. Comenzó a correr, abriéndose paso entre un vampiro y una peri abrazados, y apartando a un grupo de licántropos que jugaba con palos. Echó una sigilosa mirada al otro lado de la esquina y vio al encapuchado a mitad de la oscura calleja, dirigiéndose hacia la desprotegida espalda de Magnus. Puso una flecha en el arco y se situó a su espalda. Habló con el volumen justo para que su voz llegara al encapuchado. No te muevas. Vuélvete lentamente. El el encapuchado se detuvo y fue alzando despacio las manos como si fuera a cumplir su orden. Alex se acercó un poco, desviándose hacia la izquierda para poder verle el rostro. Captó una fina barbilla, humana, seguramente de mujer, rubia. Entonces ella se volvió con los dedos extendidos. Alex se tambaleó hacia atrás cuando un brillante destello lo golpeó y le oscureció la visión con energía estática blanca. Después solo vio la silueta de la mujer, como una marca negra sobreimpuesta a la luz cegadora. Soltó la flecha sin ver, confiando en que su entrenamiento la haría volar firme. La flecha salió del arco, y estaba a punto de clavarse en su objetivo cuando, de algún modo, la mujer se desdibujó de su trayectoria. Desdibujarse, era la única manera de describirlo. En un momento la flecha volaba hacia ella y al siguiente su silueta se había retorcido y estirado, y la mujer se hallaba ahora en la pared opuesta del callejón. Se desdibujó de nuevo y apareció junto a él. Alex saltó hacia un lado, evitando por los pelos la cortante hoja de una espada. Bloqueó el golpe con el arco. La madera tratada con armas resonó contra el metal, y Alec, aún medio cegado, movió el arco en un círculo bajo y enganchó los tobillos de su atacante, haciéndola caer. Alzó el arco, y estaba a punto de golpearla con él en la cabeza cuando la mujer se desdibujó de nuevo, y esta vez reapareció en la entrada del callejón. Una ráfaga de viento la alcanzó y le agitó la capa.
Parte de la capucha se deslizó hacia atrás y le dejó al descubierto la parte izquierda del rostro bajo la luz de la farola. Una mujer con unos profundos ojos castaños y labios finos. El pelo, negro y liso, cortado a la altura de los hombros, le caía a ambos lados del rostro y se le curvaba alrededor de la barbilla. La espada que llevaba era un samgakdo coreano de 3 caras, diseñado para infligir un daño irreparable en la carne humana. Alec entrecerró los ojos. El rostro de la mujer parecía completamente humano, pero había algo peculiar en él. Era su expresión, había una extraña carencia de ella, como si estuviera mirando hacia algún lugar lejano. Un chirrido de metal contra ladrillo cortó el aire a la espalda de Alec, lo que le hizo desviar la atención durante un instante. La mujer misteriosa aprovechó esa pequeña distracción. Hizo girar la espada sobre su cabeza mientras gritaba palabras en un idioma que Alec no entendía, y luego lo apuntó con ella. Una espiral de luz naranja salió de la punta del arma, y el suelo a los pies de Alec saltó en pedazos, casi haciéndolo caer. Alec se agachó dando un paso atrás, sacó otra flecha de su carcaj y la colocó. Apuntó hacia el lugar donde estaba la mujer, pero ella ya había desaparecido. Alec recorrió la entrada del callejón con el arco en posición de disparo y entonces vio a su objetivo, agazapado. Sobre el borde de la cornisa de un edificio. La flecha chocó contra la piedra. La mujer de la capa saltó, rodó ágilmente por encima de un puesto, se puso en pie y echó a correr. Comenzó a saltar sobre los techos de los tenderetes. Alec la persiguió, corriendo por el espacio detrás de los puestos, saltando por encima de las bolsas de basura y los cubos de mercancías, las cuerdas, las picas y las cajas. La mujer era rápida, pero la velocidad de Alec provenía del poder de los ángeles. Le estaba ganando terreno. La mujer llegó al final del mercado y se transportó desdibujándose una vez más hasta el suelo. Gritó algo de nuevo en el idioma demoníaco y ante ella comenzaron a formarse los contornos de un portal. Alex sacó una flecha y la sujetó entre los dedos. Se lanzó hacia ella, que se volvió en su dirección esperando un ataque. Pero en vez de ello, la afilada punta de la flecha le atravesó la capa y se clavó en el lateral de un puesto del mercado. Te cogí. Alec cargó rápidamente su arco y otra flecha apuntó directamente a la mujer. Esta negó con la cabeza. Me parece que no. Alec tenía los ojos clavados en el arma de la mujer. Ese fue su error. La luz brotó con un estallido de su otra mano y Alex se encontró dando vueltas por el aire. Vio que la pared iba a toda prisa hacia él y retorció el cuerpo para golpearla primero con los pies. Con el impulso, dio una voltereta y aterrizó agachado sobre el barro. Se puso en pie, con el arco milagrosamente intacto, e instintivamente lo cargó y apuntó de nuevo. La mujer, la bruja, había desaparecido. Lo único que quedaba eran los restos del portal, que se cerró y desapareció con un destello. Solo después de asegurarse de que la mujer ya no estaba, bajo la guardia. Esa mujer era una bruja, pero también una luchadora entrenada. Representaba una seria amenaza. Magnus, susurró Alec. De repente, se le ocurrió que no tenía ninguna seguridad de que la bruja estuviera trabajando sola. ¿Y si hubiera estado tratando de alejarlo de Magnus? Retrocedió hasta el callejón, corriendo a toda prisa por el estrecho pasaje, sin molestarse en esquivar nada de lo que se encontraba, haciendo saltar picas y desplomarse tenderetes. Los gritos furiosos de la gente del mercado de sombras lo persiguieron mientras corría. Gracias al ángel, Magnus parecía estar perfectamente y había salido por el otro lado del callejón sin notar nada. Y se hallaba en una esquina hablando con un mundano de mal aspecto que llevaba una gabardina negra y gafas de sol. En cuanto el hombre vio a Alec, se sobresaltó y salió corriendo. Alec comprendía que los subterráneos y los cazadores de sombras no siempre se llevaban bien, pero estaba comenzando a tomarse la actitud de la gente del mercado de sombras como algo personal. Magnus sonrió a Alec y le hizo un gesto para que se acercara. Este notó que relajaba su adusta expresión. Se preocupaba demasiado. Pero siempre parecía haber tanto de lo que preocuparse: ataques de demonios, intentar proteger a los que amaba de los ataques de demonios, desconocidos que querían iniciar una conversación con él. A veces, todas esas ideas parecían caerle a plomo sobre los hombros, un peso invisible que Alec casi no podía soportar y del que tampoco podía librarse. Magnus estaba con la mano extendida hacia Alec. Sus anillos enjollados relucían, y por un momento pareció extraño y salvaje, pero luego le sonrió tiernamente. El cariño que sentía Alec y pensar en la suerte que había tenido al ganarse el afecto de Magnus le pudieron.
Cariño, lo llamó Magnus, y para Alec fue una pequeña maravilla que se refiriera a él de ese modo. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, explicó Alec, alguien te estaba siguiendo. La perseguí. Era una bruja. Y además una bruja muy dispuesta a luchar. ¿Alguien de la mano escarlata? Preguntó Magnus. No estoy seguro, contestó Alec. No enviarían a más de una persona, si tienen a toda una secta. Magnus pensó un momento. Por lo general, sí. ¿Has encontrado lo que estabas buscando? Más o menos. Magnus lo cogió del brazo, sin importarle el barro que le manchaba la ropa, y tiró de él. Te contaré todos los detalles cuando lleguemos a casa, pero lo principal es que nos vamos a Venecia. Esperaba que pudiéramos descansar, repuso Alec. E ir a Venecia mañana. Sí, sí, asintió Magnus. Podemos dormir hasta tarde, y luego me llevará horas a hacer el equipaje, así que saldremos mañana al atardecer y llegaremos allí al día siguiente. Alec rió. Magnus, preguntó. ¿Vamos en una peligrosa misión o de vacaciones? Bueno, espero que un poco de las dos, contestó el brujo. Venecia es especialmente hermosa en esta época del año. ¿Qué estoy diciendo? Venecia es especialmente hermosa en cualquier época del año. Magnus, insistió Alec. Nos vamos por la tarde y llegaremos a la mañana siguiente. ¿No vamos a usar un portal? No, no, contestó Magnus. La mano escarlata está controlando el uso de portales, según Tessa. Tendremos que apechugar, como hacen los mundanos, y coger el tren más lujoso disponible para una noche romántica a través de los Alpes. Ya ves los sacrificios que estoy dispuesto a hacer por nuestra seguridad. Los cazadores de sombras usarían los portales permanentes de Iris, indicó Alec. Los cazadores de sombras tienen que preocuparse de justificar sus gastos a la clave. Yo no. Prepárate. Ninguna misión es tan peligrosa que no valga la pena realizarla con estilo.